¿Y si todo lo que crees saber sobre la historia de la humanidad es solo una versión? Una versión cuidadosamente editada, donde piezas cruciales fueron arrancadas, escondidas, olvidadas. ¿Qué pasaría si te dijeran que hay libros, antiguos y poderosos, que fueron silenciados no por error, sino por una razón que alguien no quería que descubrieras? En Guadalajara, México, en pleno siglo XXI, un niño de apenas 5 años estaba a punto de abrir uno de esos libros. No con sus manos, sino con su mente. Su nombre es Mateo Solís, y lo que estaba a punto de revelar no era una historia, sino una advertencia. Una advertencia sobre el libro de Enoc. Sobre ángeles caídos. Sobre verdades que daban miedo. Y sobre por qué, hace mucho tiempo, alguien decidió que la humanidad no estaba lista para escucharlas. Si te quedas hasta el final de esta historia, descubrirás no solo el contenido prohibido del libro de Enoc, sino también las impactantes razones detrás de su ocultamiento, y cómo un niño se convirtió en el mensajero de verdades que podrían cambiar tu percepción del mundo. Pero para entender el por qué, primero debemos regresar al cómo. Mateo, con una seriedad inusual para sus 5 años, preguntó: «Papá, ¿por qué quitaron el libro de Enoc de la Biblia?». Javier, sorprendido, casi ahogado, apenas pudo articular: «Mateo, ¿qué dijiste?». Esa noche, en una cena familiar aparentemente normal en su modesta casa de Guadalajara, el velo entre el pasado y el presente comenzó a rasgarse. Las paredes blancas, el piso de mosaico y el pequeño altar con velas en la esquina de la sala, testigos silenciosos de la rutina, ahora parecían contener un eco de lo incomprensible. Elena, la madre de Mateo, frunció el ceño, su mirada de preocupación se posó primero en su hijo, luego en Javier. «¿Qué dijiste, mi amor?». Mateo repitió la pregunta con la misma calma inquietante, sus ojos oscuros fijos en su padre, con una intensidad que no correspondía a un niño de su edad. «El libro de Enoc. ¿Por qué lo sacaron de la Biblia?». Tenía cosas importantes. Javier y Elena intercambiaron una mirada. El nombre Enoc era un completo desconocido para ellos. No eran personas particularmente religiosas, asistían a misa ocasionalmente, pero el estudio de textos bíblicos estaba muy lejos de sus hábitos. Javier, con la voz teñida de una creciente inquietud, preguntó: «Mateo, ¿dónde escuchaste ese nombre?». El niño se encogió de hombros, un gesto infantil que contrastaba brutalmente con la profundidad de sus palabras. «No lo escuché. Lo sé». Elena intentó una sonrisa nerviosa, un intento desesperado por anclar la conversación en la normalidad. «Hijo, probablemente lo viste en algún lado, en la televisión no». Mateo la interrumpió con una firmeza que heló la sangre de sus padres. «Lo quitaron en el concilio. Dijeron que hablaba demasiado de los ángeles caídos. Dijeron que la gente no debía saber esas cosas». Un frío helado le subió por la espalda a Javier, no por la temperatura de la habitación, sino por la gélida certeza de que las palabras de su hijo no eran suyas, no podían serlo. Esas no eran frases de un niño de 5 años. «¿Qué concilio, Mateo?». El niño lo miró fijamente, sus ojos profundos, antiguos. «Cuando los hombres decidieron qué libros iban a quedarse y cuáles no, hace mucho tiempo. Enoc vio cosas, vio a los vigilantes, vio lo que hicieron y por eso no querían que la gente lo leyera». Elena se levantó de la mesa, sus manos temblaban incontrolablemente. Se movió con una lentitud forzada, como si sus piernas se hubieran convertido en plomo, sus ojos fijos en Mateo, buscando una explicación que su mente se negaba a aceptar. «Javier, esto no es normal». Pero Mateo no había terminado. Se bajó de su silla y caminó hacia el pequeño altar en la esquina de la sala. Señaló la Biblia que yacía allí, cerrada, cubierta de un fino velo de polvo. «Ahí falta algo y todos lo saben, pero nadie habla de ello». Javier se acercó a su hijo, su voz apenas un susurro. «Mateo, ¿cómo sabes todo esto?». El niño lo miró con esos ojos profundos, imposibles para su edad. «Porque yo estuve ahí cuando lo escribieron». Y eso era solo el comienzo. Porque lo que Mateo estaba a punto de revelar no era solo sobre un libro perdido, era sobre secretos que la humanidad había olvidado. Secretos que alguien o algo no quería que recordáramos. Al día siguiente, Javier no podía dejar de pensar en lo que Mateo había dicho. Durante el desayuno, observó a su hijo con una atención casi obsesiva. El niño comía su cereal con normalidad, veía caricaturas en la televisión, se reía como cualquier niño de 5 años.
Pero algo había cambiado en la forma en que Javier lo miraba. La inocencia de Mateo ahora estaba velada por un aura de misterio, una sombra de conocimiento ancestral. Esa tarde, después de recoger a Mateo del kinder, Javier decidió hacer una prueba. Lo llevó a una librería del centro de Guadalajara. Era un lugar antiguo, con estantes de madera que llegaban hasta el techo y el característico olor a papel envejecido y sabiduría acumulada. Mateo, ¿te gustaría ver algunos libros? El niño asintió con entusiasmo, sus pequeños ojos brillando ante la promesa de nuevas historias. Caminaron entre los pasillos, el crujido de las tablas bajo sus pies era el único sonido en el silencio reverente del lugar, hasta llegar a la sección de religión. Javier, con la ayuda discreta del librero, un anciano de barba blanca y mirada serena, tomó varios volúmenes. Colocó sobre una mesa una Biblia católica estándar, un libro sobre historia del cristianismo y, escondido entre los demás, un ejemplar del libro de Enoc. Mateo se acercó a la mesa, sus ojos recorrieron los lomos y las portadas. Sin dudar un segundo, sus pequeñas manos se extendieron y tomaron el libro de Enoc. Dijo simplemente. Javier sintió que el corazón se le aceleraba, un tamborileo frenético contra sus costillas. ¿Cómo sabes que ese es? Mateo abrió el libro. Sus pequeñas manos pasaron las páginas con una delicadeza sorprendente, como si temiera dañar un tesoro frágil. Se detuvo en una sección específica. Aquí, capítulo 6, habla de Semiasa y los 200 ángeles que bajaron al monte Hermón. Ellos enseñaron secretos a los humanos, secretos que no debían saber. Javier miró la página. Efectivamente, era el capítulo 6 del libro de Enoc. Su hijo de 5 años, que apenas estaba aprendiendo a leer palabras simples, estaba señalando un texto que ni siquiera podía descifrar. Mateo, no puedes leer esto, está en español avanzado. El niño levantó la mirada, sus ojos profundos se encontraron con los de su padre. No necesito leerlo, papá. Ya lo sé. Semiasa fue el líder. Él convenció a los demás y cuando bajaron tomaron a las hijas de los hombres y nacieron los Nefilim, los gigantes. Javier retrocedió un paso, el aire se le escapó de los pulmones. Las palabras de su hijo resonaban con una autoridad que lo dejaba sin aliento. El librero, que había estado organizando estantes cercanos, se acercó lentamente, su rostro una mezcla de curiosidad y asombro. Perdone que interrumpa, pero su hijo acaba de decir Semiasa. Javier asintió, incapaz de hablar, su garganta seca. El librero se arrodilló frente a Mateo, su barba blanca rozando el suelo. Niño, ¿sabes por qué ese libro no está en la Biblia que usan en las iglesias? Mateo lo miró con la misma seriedad inquebrantable. Porque en el concilio de la Odisea en el año 364 dijeron que solo 60 libros eran inspirados por Dios. Y en el concilio de Trento, muchos años después, confirmaron que Enoc debía estar fuera. Dijeron que era apócrifo. El librero palideció, sus ojos se abrieron con incredulidad. Dios mío, ¿quién le enseñó esto? Javier negó con la cabeza, la confusión y el miedo luchando en su interior. Nadie. Eso es lo que no entiendo. Mateo cerró el libro y lo devolvió a la mesa con un gesto final. No lo quitaron porque fuera falso, papá. Lo quitaron porque decía verdades que daban miedo. Verdades sobre lo que realmente pasó antes del diluvio. Sobre lo que los ángeles hicieron. Y sobre por qué Dios tuvo que borrar casi todo. El librero se persignó, sus labios murmurando una oración. Necesitan hablar con alguien. Conozco a un teólogo en la Universidad de Guadalajara. Él estudia textos apócrifos. Debería conocer a este niño. Javier aceptó, su mente un torbellino de pensamientos. Pero en su interior, una pregunta aterradora comenzaba a formarse, una que helaba su alma hasta la médula. ¿Y si su hijo no estaba recordando información? ¿Y si estaba recordando experiencias? 2 días después, Javier y Mateo estaban sentados en una oficina de la Universidad de Guadalajara. Frente a ellos, el doctor Ricardo Morales, un teólogo de 60 años con un doctorado en estudios bíblicos y una especialización en literatura apócrifa, observaba a Mateo con una curiosidad profesional que apenas disimulaba su escepticismo. El librero había cumplido su palabra, orquestando este encuentro que Javier sentía como un salto al vacío. Así que tú eres el niño que sabe del libro de Enoc, dijo el doctor Morales, una sonrisa condescendiente asomando en sus labios. Mateo asintió, sus ojos profundos fijos en el teólogo.
No solo sé de él, sé por qué lo escondieron. El doctor sonrió con indulgencia. Bueno, es un tema complejo. Hay muchas teorías sobre por qué ciertos textos fueron excluidos del canon bíblico. Mateo lo interrumpió, su voz infantil resonando con una autoridad que hizo que la sonrisa del doctor Morales se desvaneciera. No fueron teorías, fueron decisiones. El obispo Atanasio de Alejandría escribió una carta en el año 367. Fue la primera vez que alguien hizo una lista oficial de los libros que debían estar en la Biblia. Enoc no estaba. El doctor Morales dejó de sonreír por completo. Se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados. ¿Cómo sabes eso? Mateo continuó, como si recitara una lección grabada en su alma. Atanasio dijo que solo los libros canónicos debían ser leídos en las iglesias. Los demás eran para lectura privada. Pero con Enoc fue diferente. No solo lo excluyeron, lo prohibieron. Porque hablaba de cosas que contradecían lo que la iglesia quería enseñar. El doctor Morales tomó una libreta y comenzó a escribir rápidamente, su pluma arañando el papel. ¿Qué cosas contradecía? Mateo respiró hondo, un suspiro que parecía cargar siglos de conocimiento. Decía que los ángeles tenían libre albedrío, que podían desobedecer a Dios. Decía que el mal no vino solo de Adán y Eva, vino de los vigilantes que bajaron y corrompieron a la humanidad. Y decía algo más importante, que Enoc fue llevado al cielo sin morir, que caminó con Dios y Dios se lo llevó, igual que a Elías. El doctor se quitó los lentes, sus manos temblaban ligeramente. Miró a Javier, luego a Mateo. Niño, eso que estás diciendo es teología avanzada, materia de maestría. Javier intervino, su voz tensa. Doctor, le juro que nosotros no le enseñamos nada de esto. No sabemos cómo lo sabe. El doctor Morales se levantó y caminó hacia un estante lleno de libros antiguos. Sacó uno particularmente viejo, con páginas amarillentas y un gnomo gastado. Era una traducción del libro de Enoc al español con notas académicas. Lo abrió y lo colocó frente a Mateo. Mateo, voy a hacerte una pregunta muy específica. En el libro de Enoc, ¿sabes qué es el Seol? Mateo asintió inmediatamente, sin dudar. Es el lugar donde van las almas después de la muerte, pero no es como el cielo o el infierno. Es un lugar de espera. Enoc lo vio cuando fue llevado en su visión. Vio las divisiones, un lugar para los justos y otro para los que hicieron mal. El doctor Morales cerró el libro con un golpe seco, el sonido resonando en la oficina. Su rostro estaba pálido. Eso no está en ninguna Biblia estándar. Eso solo está en Enoc, capítulo 22. Mateo lo miró con una calma desarmante. Lo sé. Por eso lo quitaron. Porque si la gente supiera que hay un lugar de espera, empezaría a hacer preguntas. Preguntas sobre el juicio, sobre la resurrección, sobre qué pasa realmente cuando morimos. El doctor se sentó nuevamente, visiblemente conmocionado, su mirada fija en el niño. Javier, su hijo no es normal. Este nivel de conocimiento no tiene explicación. Javier sintió que el mundo se volvía más extraño cada minuto, la realidad se desdibujaba a su alrededor. Doctor, ¿qué está pasando con mi hijo? El teólogo miró a Mateo con una mezcla de asombro y temor, una profunda inquietud en sus ojos. No lo sé, Javier. Pero creo que necesitamos investigar más, mucho más. Esto es demasiado importante para ignorarlo. Durante las siguientes 2 semanas, el doctor Ricardo Morales organizó una serie de sesiones con Mateo. Cada encuentro era más desconcertante que el anterior. El niño no solo conocía el libro de Enoc, sino que dominaba sus diferentes versiones, el Enoc etíope, el eslavo, el hebreo. Podía distinguir entre ellos y explicar sus diferencias con una claridad asombrosa. Javier y Elena observaban, cada vez más abrumados por la magnitud de lo que su hijo representaba. La normalidad de su vida se había desvanecido, reemplazada por una vorágine de preguntas sin respuesta. En una de las sesiones, el doctor Morales invitó a 2 colegas, la doctora Sofía Vargas, especialista en lenguas antiguas, y el padre Miguel Ángel Ramírez, un sacerdote jesuita con formación en historia eclesiástica. Ambos llegaron escépticos, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad profesional y una clara incredulidad.
Doctor Morales, con todo respeto, un niño de 5 años no puede saber lo que usted afirma, dijo la doctora Vargas, su voz teñida de escepticismo. El doctor Morales asintió, una sonrisa enigmática en sus labios. Lo sé, Sofía. Por eso quiero que ustedes mismos lo comprueben. Mateo entró a la sala tomado de la mano de su padre, Javier. Se sentó en una silla grande que hacía que sus pies no tocaran el suelo, su pequeña figura contrastando con la solemnidad del ambiente. La doctora Vargas le sonrió con amabilidad profesional, un intento de establecer una conexión con el niño. Hola, Mateo. Me llamo Sofía. Me gustaría hacerte algunas preguntas. Mateo asintió, sus ojos oscuros fijos en ella. Está bien. La doctora abrió una carpeta y sacó una imagen. Era una página escrita en ge'ez, el idioma etíope antiguo en el que se conserva la versión más completa del libro de Enoc. Mateo, ¿puedes decirme qué dice aquí? Mateo observó la imagen. No podía leer ge'ez, por supuesto, pero después de unos segundos, sus labios se movieron y comenzó a hablar con una voz clara y pausada. Está hablando de los vigilantes, de sus nombres. Semiasa, Azazel, Armaros, Baraquel, Cocabiel, Ezequiel, Araquiel, Chamsiel, Sariel, 200 en total. Cada uno tenía una responsabilidad. Cada uno enseñó algo diferente a los humanos. La doctora Vargas miró la imagen, luego a Mateo, sus ojos muy abiertos. Efectivamente, esa sección listaba los nombres de los ángeles caídos. Ella no había traducido la imagen en voz alta. Mateo no podría saberlo a menos que, su voz tembló al preguntar, ¿qué enseñaron? Mateo cerró los ojos, como si estuviera buceando en un recuerdo lejano, en una biblioteca de conocimiento ancestral. Azazel enseñó a hacer armas, espadas, cuchillos, escudos. Enseñó el arte de la guerra. También enseñó a las mujeres el arte de la seducción, los cosméticos y las joyas. Semiasa enseñó encantamientos y cómo cortar raíces para la magia. Armaros enseñó cómo romper hechizos. Baraquel enseñó astrología y los signos de las estrellas. Cocabiel enseñó el conocimiento de las constelaciones y sus influencias. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes y los fenómenos celestes. Araquiel enseñó los signos de la tierra. Chamsiel enseñó los signos del sol. Sariel enseñó los cursos de la luna. El padre Miguel Ángel Santana se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de asombro. Niño, ¿sabes por qué ese conocimiento era prohibido? Mateo abrió los ojos, su mirada penetrante. Porque los humanos no estaban listos. Dios quería que aprendieran lentamente, con el tiempo, a través de la sabiduría y la experiencia. Pero los vigilantes les dieron todo de golpe, y los humanos usaron ese conocimiento para hacer cosas malas, para hacer guerra, para manipular, para destruir. Corrompieron la tierra y toda la carne. El padre Santana sintió un nudo en la garganta, una mezcla de temor reverencial y profunda inquietud. ¿Y qué hizo Dios cuando vio eso? Mateo respondió sin dudar, con la misma calma inquebrantable. Envió el diluvio. Borró casi todo. Pero antes, le pidió a Enoc que escribiera todo lo que había visto para que quedara registro, para que las generaciones futuras supieran qué pasó realmente. Por eso el libro de Enoc existe. Para que no olvidemos. La doctora Vargas y el padre Santana intercambiaron miradas de incredulidad, sus teorías académicas y su fe se tambaleaban ante la voz de un niño. El doctor Morales permaneció en silencio, observando, su escepticismo inicial completamente desintegrado. Finalmente, el padre Miguel Ángel hizo la pregunta que todos estaban pensando, la que resonaba en el aire como un eco ancestral. Mateo, ¿cómo sabes todo esto? ¿Quién te lo enseñó? El niño miró al sacerdote con esos ojos profundos, imposibles para su edad, y su respuesta fue un susurro que llenó la sala de un misterio aún mayor. Nadie me lo enseñó, padre. Yo solo lo recuerdo. La noticia sobre Mateo comenzó a circular discretamente entre círculos académicos y religiosos. El doctor Morales, consciente de la delicadeza del caso, intentó mantenerlo en privado, pero era inevitable que otros se enteraran. La magnitud de las revelaciones de Mateo era demasiado grande para contenerla. En mayo de 2021, la Arquidiócesis de Guadalajara solicitó una reunión oficial. Querían evaluar si Mateo era un fenómeno genuino o un engaño. Javier estaba nervioso. Dr. Morales, ¿qué van a hacerle a mi hijo?
El doctor Morales intentó tranquilizarlo. Solo hablarán con él. La iglesia tiene protocolos para estos casos. Pero Javier sí estaba preocupado. Cada día, Mateo revelaba más, cosas que nadie le preguntaba, que simplemente surgían de él. Una noche, durante la cena, Mateo dejó caer otra revelación. Mamá, ¿sabías que había más libros como el de Enoch? Libros que también quitaron. Elena, que había intentado mantenerse al margen, sintió una curiosidad que la superó. ¿Qué otros libros, mi amor? Mateo enumeró con precisión. El libro de los jubileos, el Apocalipsis de Moisés, el Testamento de los 12 patriarcas, el libro de Hacher. Todos hablaban de cosas que pasaron, pero que no querían que la gente supiera. Javier dejó su vaso, el sonido resonó. ¿Por qué no querían que la gente supiera? Mateo lo miró con una seriedad que heló la sangre. Porque si la gente sabía toda la verdad, empezaría a hacer preguntas difíciles. ¿Por qué Dios permitió que los ángeles bajaran? ¿O qué pasó realmente en el jardín del Edén? Hay partes de la historia que decidieron no contar. Elena sintió un escalofrío. Mateo, eso suena como una conspiración. El niño negó con la cabeza. No es una conspiración, mamá, es protección. Hay cosas que la humanidad no está lista para saber. Por eso los libros fueron guardados, no destruidos, guardados. Javier se detuvo. ¿Guardados? ¿Dónde? Mateo se encogió de hombros. En lugares seguros. Algunos en el Vaticano, otros en monasterios antiguos. En Etiopía, la Iglesia Ortodoxa todavía usa el libro de Enoch. Ellos entienden que es importante. Al día siguiente, en la reunión de la arquidiócesis, Mateo repitió esta información frente a un panel de teólogos y obispos, incluyendo a Monseñor Eduardo Cisneros. El monseñor preguntó, Mateo, si estos libros fueron escondidos por una razón, ¿por qué tú sabes de ellos? ¿Por qué tú recuerdas? El niño miró al obispo con una calma que desarmó a todos. Porque alguien tiene que recordar. Porque la verdad no desaparece solo porque la escondan. ¿Y por qué? Ahora es tiempo de que algunas personas sepan. El monseñor Cisneros frunció el ceño. ¿Tiempo de que sepan qué? Mateo respiró profundo, sus ojos fijos en el obispo. Que lo que pasó antes puede pasar otra vez. Que los vigilantes no fueron los únicos. Que hay más. Y que algunos están esperando. Un silencio pesado cayó sobre la sala. La revelación de Mateo, críptica y ominosa, dejó a todos con una profunda inquietud. Las sesiones con el doctor Morales continuaron. Él cambió de estrategia. Mostrarle a Mateo extractos de otros apócrifos sin identificarlos. Quería ver si el niño podía reconocerlos y explicarlos sin pistas. La primera prueba fue con el libro de los jubileos. El doctor colocó un extracto traducido. Mateo, ¿puedes decirme de qué libro es esto? Mateo leyó las primeras líneas en silencio, luego sonrió. Este es el libro de los jubileos. También lo llaman el pequeño Génesis. Fue escrito para explicar el Génesis con más detalles. Cuenta la historia desde la creación hasta Moisés, pero divide todo en periodos de 49 años. El doctor Morales asintió, su asombro creciendo. ¿Por qué ese libro fue excluido? Mateo respondió. Porque hablaba demasiado sobre ángeles. Decía que los ángeles fueron creados el primer día. Y decía que algunos ángeles fueron enviados a enseñar justicia a los humanos, pero se corrompieron. Es otra versión de la historia de los vigilantes, pero más detallada. La doctora Sofía Vargas, presente, anotó. Mateo, si da más detalles, ¿por qué no dejarlo? El niño la miró. Porque también decía que el calendario debía ser de 364 días, no de 365. El calendario solar que usaban los romanos estaba mal. Y si aceptaban ese libro, tendrían que cambiar todo el calendario de las festividades religiosas. No querían hacer eso. El padre Miguel Ángel, boquiabierto, se persignó. Eso es exactamente correcto. El libro de los jubileos sigue un calendario solar distinto. ¿Cómo sabes eso? Mateo no respondió, solo tomó otro papel. ¿Puedo ver este? Es un extracto del Apocalipsis de Moisés. El doctor Morales sintió un escalofrío. Mateo leyó en silencio.
Este es el Apocalipsis de Moisés. Cuenta que pasó después de que Adán y Eva fueron expulsados. Cómo vivieron, sufrieron y murieron. Eva ve visiones del futuro, el juicio final, la resurrección. El doctor Morales preguntó, ¿por qué fue excluido? Mateo cerró los ojos. Porque mostraba a Eva como una profeta. Le daba un papel importante, y la iglesia no quería que las mujeres tuvieran roles proféticos. También porque decía que Adán fue perdonado antes de morir, que tuvo una segunda oportunidad, y eso contradecía la doctrina del pecado original que querían enseñar. La doctora Vargas se levantó, su voz temblorosa. Esto es imposible. Este niño no puede saber esto. Pero Mateo continuó, inquebrantable. El testamento de los 12 patriarcas fue excluido porque cada hijo de Jacob dejaba un testamento. Y algunos hablaban de 2 Mesías, uno de Leví y otro de Judá, uno sacerdote y uno rey. Eso confundía a la gente porque Jesús era solo uno. El padre Miguel Ángel se persignó. Mateo, ¿quién te está diciendo estas cosas? El niño abrió los ojos y, por primera vez, su respuesta fue diferente, más introspectiva. Nadie me dice, padre. Yo solo veo. Como si estuviera leyendo un libro que ya leí hace mucho tiempo, como si todo estuviera escrito en algún lugar dentro de mí. La noticia sobre Mateo Solís trascendió las fronteras de Guadalajara. El informe preliminar del doctor Ricardo Morales, aunque cauteloso, ya había encendido alarmas en círculos académicos y religiosos internacionales. En agosto de 2021, un equipo de la Universidad de Oxford llegó a México. Liderados por el doctor Alistair Finch, especialista en memoria y fenómenos cognitivos inexplicables, la doctora Mei Lin, neurocientífica, y el doctor Terry Calamad, experto en conocimiento espontáneo, su misión era estudiar a Mateo. Las pruebas fueron exhaustivas. Escáneres cerebrales, entrevistas psicológicas, tests de conocimiento. Los resultados eran desconcertantes. El cerebro de Mateo funcionaba con total normalidad para un niño de su edad. No había anomalías neurológicas, ni signos de criptomnesia, recuerdos falsos o inconscientes. Sin embargo, su conocimiento sobre textos apócrifos y teología antigua era innegable y extraordinario. No hay explicación científica para esto, declaró la doctora Mei Lin en una de las reuniones con los padres y el doctor Morales. Su cerebro no almacena esta información de la forma convencional. Es como si la estuviera descargando. El doctor Alistair Finch, con su acento británico, propuso. Podríamos estar ante un caso de memoria genética, o quizás, y sé que suena descabellado, una forma de reencarnación o memoria de vidas pasadas. Pero no tenemos las herramientas para probarlo. Mateo, ajeno a la complejidad de los diagnósticos, ofreció su propia explicación. Sentado en el regazo de su padre, señaló su pecho. No está en mi cerebro, está aquí. Algunas cosas no se aprenden. Se recuerdan con el alma. El informe final de Oxford, publicado con gran cautela, no ofrecía conclusiones definitivas, pero documentaba el fenómeno de Mateo Solís como un caso sin precedentes. El impacto fue global. Medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la historia del niño que recordaba la Biblia prohibida. Javier y Elena, abrumados por la atención, intentaron proteger a su hijo. Pero Mateo parecía imperturbable. Un día, mientras visitaban la Catedral de Guadalajara, Mateo se detuvo frente a un vitral que representaba el diluvio. Se quedó en silencio por un largo rato, luego se volvió hacia Javier. No fue por maldad, papá. Fue por protección. Cada cosa tiene su tiempo. Los libros fueron guardados porque la humanidad no estaba lista para entender. Ahora, tal vez, sí. Esa tarde, Mateo hizo un anuncio sorprendente. Ya no voy a hablar más de los libros. Ya cumplí mi parte. Ya planté la semilla. Javier y Elena lo miraron, confundidos. ¿Qué semilla, hijo? La semilla de la duda. La semilla de la búsqueda. Ahora, otros tienen que buscar. Mi trabajo ya está hecho. El doctor Ricardo Morales, que había estado presente, sintió un escalofrío. Mateo había cumplido su misión. En los meses siguientes, Mateo regresó a ser un niño normal. Jugaba con sus amigos, se preocupaba por sus juguetes, y sus conversaciones giraban en torno a caricaturas y dulces.
Sin embargo, de vez en cuando, soltaba pequeñas perlas de sabiduría que recordaban a sus padres y al doctor Morales la profundidad de su experiencia. El doctor Morales, inspirado por Mateo, dedicó los siguientes años a investigar otros casos de conocimiento espontáneo y a escribir un libro. Lo tituló El caso Mateo, el niño que desafió el canon. El libro se convirtió en un bestseller internacional, reavivando el debate sobre los textos apócrifos y la naturaleza de la memoria. En el 6º cumpleaños de Mateo, el doctor Morales le regaló una edición facsímil del libro de Enoch. Mateo lo tomó, lo abrió y sonrió. Gracias, doctor. Es un buen recordatorio. ¿Recordatorio de qué, Mateo?, preguntó el doctor Morales. El niño miró el libro, luego al cielo. De que hay más de lo que vemos. De que la verdad siempre encuentra su camino. Y de que, a veces, el mensajero más pequeño puede llevar el mensaje más grande. El legado de Mateo Solís no fue solo el redescubrimiento de textos antiguos, sino la chispa que encendió una búsqueda colectiva de una historia más completa, más misteriosa, más divina. La humanidad, quizás, estaba finalmente lista para escuchar.